todos, bienvenidos a una nueva clase en el curso de FAST Report intermedio. Vamos a ver en esta ocasión el manejo de variables. Bueno, en FAST Script, que es lo que estamos viendo desde la clase anterior, hay varias formas de utilizar las variables. Y resulta que, digamos, hay una diferencia entre las variables normales, que son como esta, y las variables de reporte, que ya las vamos a ver también en esta clase. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver, bueno, ya aprendimos que por acá podemos hacer diferentes cosas. Esta variable, por ejemplo, que vemos aquí declarada, claramente funciona como variable de local de este procedimiento. ¿Listo? Y la variable que tenemos acá arriba sería una variable global llamada i, que va a funcionar en todo el script. ¿Ok? Eso es como lo normal, lo que también sucede en Delphi. Pero en este caso vamos a ver también la diferencia con las variables de reporte. Pero veamos acá, por ejemplo, que yo puedo utilizar también las funciones str, o perdón, int to str, digamos, variable global i más variable global j, digamos. Variable global j. ¿Ok? Entonces puedo hacer esto, encerrarlo aquí, colocarle un valor a esta variable. Bueno, esto es un ejemplo sencillo. Entonces, variable global y es igual a 3 y variable global j es igual a 4. Pues esto debería darme 7, debería decirme un 7 cuando arranquemos. Hola mundo, 7, ¿ok? Perfecto. Entonces, estas funciones de conversión, como lo vimos en una clase anterior, también son utilizadas aquí en Fast Script. Str to all, str. Bueno. También podemos escribirlo aquí como lo acabamos de hacer y podemos seleccionarlo aquí y darle doble clic cuando las tengamos. Ahí. Ok. Listo. Esto es el tema de las variables locales. También aplica lo mismo que en Delphi. Por ejemplo, si yo tengo una variable global o una constante mejor. Si yo tengo una constante de tipo bienvenido. Es igual a bienvenida, por ejemplo. Entonces se declara igual que en Delphi y también puedo acceder a esta constante desde aquí sin ningún problema. Entonces vamos a ver, bienvenida. Y podemos acceder a esta variable desde cualquier parte. Si queremos acceder, digamos, a esta variable i, pues tiene que ser dentro de este procedimiento que se llama P1. ¿Ok? Listo, hasta ahí todo normal, pero entonces tengamos en cuenta, esto es muy importante, que también existen las variables de reporte. Son estas variables. Estas son las variables del sistema y las variables del reporte son las que nos van a, los que nos van a permitir interactuar con el reporte desde Delphi o incluso entre los mismos reportes. Entonces vamos a interactuar, vamos a crear una variable aquí de reporte que sería aquí en variables. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Es mejor crearnos una nueva carpeta que diga, por ejemplo, le ponemos un nuevo nombre que diga variables var fx, por ejemplo. Muy bien. Y aquí dentro de esta carpeta, seleccionándola, le decimos que vamos a hacer una nueva variable. Y esta variable le vamos a poner como nombre, por ejemplo, fecha inicial. Y vamos a crear otra que diga fecha final. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, podemos tener esta variable acá y podemos tener aquí los valores de estas variables. Estas variables no vienen con un tipo predefinido. Si nosotros venimos acá, no. No vienen con un tipo predefinido, y sino que ellas, de acuerdo al valor que tienen,
se interpretan. Entonces le vamos a dar aquí OK y vemos que aquí ya nos sale en la pestaña del Data Tree las variables que acabamos de crear. ¿Cómo podemos acceder a estas variables? Por ahora vamos a colocarle simplemente una fecha, fecha final. Vamos a poner algo así manual. Ya vamos en otras clases, vamos a ver cómo se interactúa con esto. Pero entonces vamos a darle 0101 2019, por ejemplo. Y fecha inicial. 01/31/2019. ¿Listo? Entonces, si hacemos esto, es muy probable que tengamos problemas. Vamos a ver. Inicial, fecha final. Esto depende mucho también de la versión que tengamos de Fast Report. Así que ya les voy a explicar qué sucede. Vamos a ver si aquí me funciona. Y vemos que nos dice que la variable no ha sido declarada, como podemos ver. Entonces nos dice variable no declarada, pero ¿cómo así que no está declarada si la tenemos acá? Entonces para acceder a ella, pensaríamos que es haciendo aquí doble clic también. Entonces fecha inicial, seleccionamos acá fecha final. Para acceder a estas variables de reporte tenemos que introducirlas dentro de este menor que y mayor que. ¿Ok? Entonces, pero vemos que también nos molesta. ¿Por qué? Entonces, acá es donde viene la diferencia con las variables del script como tal. No es así solamente, sino que FastReport tiene aquí unas funciones que no aparecen acá. Ok, en esta versión no aparecen allí. Tiene unas funciones para hacer esto y se debe tener muy en cuenta. Entonces, si yo quiero darle un valor a esta fecha, tengo que usar la función set. Quitarle esto de aquí, ponerle comilla simple para que él lo busque esto, le doy coma y le doy el valor que le quiero poner. Puede ser un numérico, puede ser un string como en este caso, o puede ser incluso un valor de fecha como un date, algo así, una función date que también viene allí. Y también vamos a ponérselo a este. Entonces vamos a colocarle aquí. Ok, listo. Esto sí me va a funcionar. Entonces, esto es para hacer set, pero también pasa lo mismo para traer el dato. Para traer el dato, si es más flexible, podríamos usar algo como esto, fecha inicial, fecha final, vamos a ver qué pasa. Entonces, hola mundo, y bueno, aquí ya nos trajo un error. ¿Por qué? Porque nos dice que él detectó que esto es una fecha, dice 01/31/2019, veamos el error de nuevo. Entonces dice, no puedo convertir un tipo string en un tipo doble. ¿Por qué? Porque él está tratando con una fecha aquí. Entonces, él ya detecta internamente que es una fecha y acá lo estoy tratando de colocar como si fuera un string. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Bueno, al igual que existe el set, también existe la función get. Sin embargo, bueno, no vamos a utilizar todavía la función get. Mm, podemos decirle, en este caso, que esta fecha que tenemos acá realmente no la queremos como fecha, sino que queremos que sea un string. Para indicarle que es un string, entonces podemos darle doble comilla sencilla aquí y doble comilla sencilla acá, para que internamente quede como si fuera todo esto entre comillas sencillas. Vamos a ver qué pasa cuando lo ejecutamos. Entonces vemos que ya nos trae las dos fechas con string común y corriente. Otra forma de traer las variables, y esta forma me parece más segura, es usando la función get. Entonces, simplemente abrimos entre paréntesis acá
y cerramos acá con paréntesis también en este caso. Entonces vamos a obtener el mismo resultado realmente, lo mismo que ya hicimos hace un rato, sin ningún problema. Entonces, esta es la forma de acceder a las variables de reporte. ¿Por qué digo que esta es como más segura? Porque en algunas versiones de FastReport, si no usamos get, nos puede traer problemas. Entonces yo prefiero usar get siempre para que en ninguna versión de FastReport tengamos errores inesperados. Entonces aquí con set y aquí con get. ¿Listo? Esta es la forma de trabajar con variables de reportes. También podemos colocarle el valor a la variable desde acá, desde su declaración. Entonces, supongamos que yo quiero tener un valor para fecha inicial. Puedo decirle fecha inicial. Recordemos que puede ser cualquier valor. En este caso quiero este. Y para este fecha final. Si lo ejecutamos, pues nos va a decir fecha inicial. Vamos a ver qué pasó. Variables, fecha inicial, fecha final. Ah, ok. Es que si lo dejamos así, él hace como una referencia. Entonces tenemos que ponerle la comilla simple para que él entienda que esto es un string. ¿Ok? Si ponemos un número, pues él va a entender que es un número simplemente. Entonces, hola mundo, fecha inicial, fecha final. Y coloquémoslo como número. Así se llame de esta forma. Entonces, por ejemplo, yo quiero decirle que este es 1 y este es el 2. Pero si lo dejo así, voy a tener problemas porque el show mesa recibe un string. Vamos a ver. Entonces ahí me va a salir un error de conversión como el que tuvimos hace un rato. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Simplemente tenemos que convertirlo así usando las funciones que ya vienen, incluso con Delphi también. Y en ent2str, este también tendría que convertirlo en ent2str porque aquí vamos a concatenar. Y bueno, aquí creo que le podemos colocar, por ejemplo, el 1 y el 2. Le damos OK y al ejecutar, pues ya nos aparece el 1 y el 2. ¿Listo? Si queremos utilizar, por ejemplo, fechas, podemos utilizar una fecha como tal. Vamos a ver, por ejemplo, la fecha, la función date. Y aquí la función date más 1, pues esto sería la fecha de hoy y esto sería la fecha más 1. Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta que nos va a devolver un dato de tipo date. Entonces tendríamos que hacer format date time y colocarle el formato que queramos. Entonces año, mes, día y lo mismo para este otro caso de acá. Y con esto ya funcionaría fácilmente la fecha. Entonces él me devuelve aquí un tipo date y aquí me devolvería esa misma fecha, pero con días anteriores. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, aquí no tenemos fecha, vamos a utilizar una fecha cualquiera. Vamos a colocarle una fecha aquí a este query. Entonces, a ver, tenemos por acá, está order date. Ok, perfecto. Entonces, tenemos aquí order date, que también lo vamos a utilizar en otros reportes. Y podemos traerlo directamente. Por ejemplo, esto es lo que les comentaba en un caso anterior, en una clase anterior. Tenemos que actualizar a veces aquí para que nos reconozca los campos. Entonces, puedo decirle aquí que esa variable es igual a esta fecha y esta de aquí es igual a esta fecha más 1. Aquí sí no tenemos que hacer el set y el get. Y acá vamos a traer esa fecha y la fecha más 1. Nos va a traer el primer registro, igual que en el ejercicio de la clase anterior. Entonces, aquí tenemos que 1993, del día 27 y el día 28. Vemos que hicimos como la conversión de tipos y el formato date. Allí él automáticamente entendió que este era un date. Ok, bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima clase.
Hasta luego.